Comencemos con el estudio de esta noche. Recuerden que habíamos comenzado con una serie en la que hemos estado aprendiendo de cómo vivir fuera de la zona de confort. Nosotros muchas veces nos acomodamos y no hacemos muchas veces lo que Dios nos manda hacer. Ya estuvimos viendo cómo servir con valor, cómo servir con confianza, cómo servir por medio de la oración, cómo servir con fidelidad. Y la semana pasada vimos cómo servir cuando nos sientamos desanimados. Y recordemos que es un reto servir, seguir haciendo lo que Dios nos manda hacer por medio de su palabra cuando estamos desanimados. Es difícil, pero sí lo podemos lograr con el Señor. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, lógicamente vamos a fracasar. Y el día de hoy es el último estudio de esta serie y vamos a aprender, o el título de este estudio del día de hoy es guiar a otros a servir. Este es uno de nuestros compromisos, es nuestra forma de vivir que deberíamos de tener cada uno de nosotros como creyentes, enseñar a otros a servir, pero al mismo tiempo estar sirviendo. Aunque voy a hablar algunas de otras cosas también acerca de la constancia que debemos tener nosotros como hijos de Dios para poder servir, de la constancia que debemos tener para que otros puedan ver que de verdad el servir es una gran bendición. La idea central de este estudio es que debemos guiar a otros a servir a Dios. Podemos enseñar algún otro oficio a otras personas, a cualquier otra cosa que nosotros sepamos, pero lo importante en esta vida y para lo que fuimos enviados a este mundo es para servir a Dios. Y de la misma manera debemos enseñar a otros a servir a Dios, enseñarles que es una gran bendición poder servirle. Los versículos bíblicos que vamos a estar viendo están en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21, y Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 6 al 14, y vamos a ir a través de estas porciones bíblicas. Como ustedes saben, es la palabra, esto que voy a decir es algo muy dicho por muchas personas o que algún momento lo hemos escuchado. Y es las palabras, todos quieren 15 minutos de fama. Sabemos que muchas personas quieren ser reconocidos, que la gente los mire, que la gente declare de ellos, que puedan hablar de ellos sobre todo bien, que muchos de nosotros podamos expresarnos de ellos con los demás. Este tipo de personas muchas veces tienen la obsesión de ser admirados por lo que ellos son. Hoy en este tiempo podemos darnos cuenta con esto de las redes sociales quienes viven dentro de este mundo y quienes no, o quienes tratan de hacerlo apenas de una manera moderada, pero a la final terminan siendo esclavizados o llevados por este mundo de alimentación adicta a la idolatría de la misma persona. Están ansiosos por ver cuántas personas miran sus fotografías o cuántos likes les dan por lo que publican, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, Dios busca personas que no estén esclavizadas por este sistema que el mundo nos ha enseñado, que no estén esclavizadas por pensar solo en ellas mismas, sino pensar en los valores celestiales, por los valores del reino de Dios. Este tipo de personas desean dejar un legado, pero nosotros como creyentes también debemos dejar un legado, pero no de las cosas de este mundo, sino de las cosas del reino de Dios. Y el legado que dejemos acerca de las cosas del reino de Dios, el legado que dejemos aquí, eso es cosas eternas, cosas que cuando nosotros no estemos en este mundo vamos a disfrutar, y es lo que debemos enseñar a las demás personas, y es en la forma en que vamos a guiar a otros a servir, que se den cuenta del futuro que uno tiene como creyente. Todos tenemos recuerdos de personas que en algún momento nos han ayudado o que nos guiaron a poder estar aquí hoy en esta noche o en algún momento a recibir a Cristo. Personas que creyeron en lo que dice la palabra de Dios, que confiaron en lo que dice la Biblia y que hicieron caso al mandato de Dios que debemos servir.
Y por esa razón nosotros estamos aquí. Si no hubiera personas que sirvieran, nosotros no hubiéramos estado aquí. Si no hubiera habido personas que fueran fieles a servir, no estuviéramos aquí. Fuéramos o estuviéramos todavía perdidos en este mundo y nunca hubiéramos conocido de Dios. Hay personas allá afuera que no conocen de Dios. Hay personas que necesitan cambiar su vida. Y nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que debemos seguir sirviendo y enseñando a otros a servir para que pueda ser extendida la palabra de Dios y que estas personas, de la misma manera como nosotros conocimos el Evangelio, puedan conocerlo otras personas. Fuimos encaminados por alguien. Ahora, si aún no lo ha hecho, es el momento de hacerlo. Hoy nos toca seguir sirviendo para que otros conozcan de Dios. El ministerio del profeta Elías, el cual hemos basado estas 6 semanas de estudio, sabemos que el día de hoy nos vamos a dar cuenta que ya se va a termina su ministerio, pero tiene que dejar a alguien, a su sucesor, que en este caso va a ser Eliseo. De la misma manera, si nosotros estamos sirviendo en algún área de la iglesia, tenemos que entender que debemos guiar a otros a servir, porque no toda la vida vamos a estar solo nosotros. Debe haber alguien más que va a seguir con el trabajo que se sigue haciendo en la iglesia, y así consecutivamente se tiene que seguir haciendo, porque eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que estar haciendo cada día, buscar más discípulos, más personas que quieran servir, o enseñarles en cómo servir, guiarles a cómo servir. Eliseo era o va a ser, en esta porción bíblica que vamos a estar viendo, nos vamos a dar cuenta que Eliseo fue el sucesor de Elías, y vamos a darnos cuenta de los eventos que sucedieron o que pasaron para que él se diera cuenta de que él iba a seguir la obra que Elías había estado haciendo. Era todo un reto, por supuesto que sí, pero si podemos seguir viendo la historia de Eliseo, vamos a darnos cuenta de la gran fuerza, sabiduría y fortaleza que Dios le dio para hacer cosas mucho mayores de las que hizo su maestro, que fue Elías. ¿Conocen ustedes a alguien, algún buen discípulo o algún discípulo, a la persona que le enseñó a servir? Conozco yo varios, pero yo soy uno de ellos. Yo estoy aquí porque los pastores que nosotros tenemos en esta iglesia nos enseñaron a lo que es servir a Dios. Muchos de nosotros tenemos un gran ejemplo de nuestros misioneros que nos han enseñado lo que es servir a Dios. Si ellos nunca hubieran obedecido o escuchado el llamado de Dios de venir a este país y de enseñarnos a cada uno de nosotros lo que es el servir, muchos de nosotros no estuviéramos aquí, muchos de nosotros no hubiéramos nunca escuchado la palabra de Dios. Entonces sabemos que es importante servir, pero es muy importante enseñar a otros a servir, a seguir con la palabra, el trabajo y la misión de llevar el evangelio. Si traen sus Biblias, por favor, ábranlas y vamos a leer los versículos de Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos del 19 al 21, y vamos a ir desarrollando qué es lo que Dios nos quiere decir en esta porción bíblica, por medio de esta porción bíblica. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Todos estos versículos, o estos 3 versículos que acabamos de escuchar, la verdad que tienen muchísimas cosas de las que vamos a hablar ahorita en este momento. Primeramente, cuando dijo, partiendo de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat,
que araba con 12 yuntas. Entonces podemos ver que Elías, primeramente, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. No era una persona ociosa, y eso es algo muy importante. Para servir, para trabajar en el Evangelio, para hacer cualquier cosa, Dios no quiere a personas que no quieran trabajar. Una palabra que es muy dicha por el pastor Clifford es que Dios no usa vagos, y es la verdad. Para poder servir a Dios hay que trabajar. ¿Y quién vemos aquí? A Eliseo, que era una persona que trabajaba. Pero no solo eso, araba con 12 yuntas y delante de sí él tenía una. Quiere decir que iban 12 yuntas. Quiere decir que había más personas trabajando para él, que tal vez él era el dueño de esa tierra, o el papá era el dueño de esa tierra, que él era una persona acomodada. No había ningún motivo para decir que tenía que servir porque tenía alguna necesidad o porque se sentía mal económicamente. No, él estaba bien económicamente, era una persona trabajadora. Y muchas veces para poder servir o para no servir, muchas veces tenemos el pretexto de decir, el pretexto más famoso que todo el mundo utilizamos para no servir, ¿cuál es? Es que no tengo tiempo. Y es mentira. Muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo en muchas cosas, y de hecho así es, desperdiciamos el tiempo en muchas cosas, cuando podríamos aprovecharlo cada uno de nosotros en servir a Dios. Veamos, sigamos desarrollando lo que estaba pasando aquí. Delante de sí tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. A mí me pareció algo muy interesante. Sabemos que en ese tiempo el manto tenía muchos. De hecho, podemos verlo en varias partes de la Biblia, que el manto tiene un significado de autoridad. En este momento, Elías iba pasando y le echó su manto sobre Eliseo. Muchos de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? A mí me impresionó mucho que él simplemente sintió el manto, Elías se lo puso encima, y él, ¿qué dijo? Simplemente se designó y sabía lo que tenía que hacer después. Pero si en este tiempo alguien a usted o a nosotros nos lanzaran un manto y nos dijeran tienes que servir, ¿qué haríamos? No lo quitaríamos. No, estás loco, ten. Y lo daríamos a otra persona como una papa caliente y el otro la pasaría al otro. Y en cambio Eliseo no, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Es el conocimiento por medio de la palabra de Dios que tenemos que servir o enseñar a servir a otros, y muchas veces lo hacemos a un lado o hacemos caso omiso de ello. Y eso es preocupante porque es un mandato para nosotros los creyentes cristianos que somos hijos de Dios. Es algo que nosotros debemos hacer, que debe ser parte de nuestras vidas, así como muchas otras cosas como la oración, el llevar el evangelio. Pero muchos de ellos también es servir y enseñar a servir. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. O sea, él se apresuró a decir, claro que yo sé qué ser, claro que lo voy a hacer. Él no dijo, no, ten tu manto, se te cayó, o ten tu manto, yo no lo quiero recibir, o yo no quiero esta responsabilidad que tú me estás dando. Él sabía exactamente que al recibir el manto era un sinónimo de autoridad, que alguien le estaba diciendo que tenía que hacer algo, y Eliseo lo conocía muy bien, no lo rechazó. Muchas veces nosotros rechazamos el hacer ese servicio, muchas veces rechazamos el servir, y a veces ponemos muchos pretextos, pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña que como creyentes, como hijos de Dios, debemos servir y enseñar a otros. Dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Dijo, está bien, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que servir, reconozco cuál es la señal del manto. ¿El que quiso hacer? Despedirse de su familia. ¿Por qué? Porque sabía el gran compromiso que eso requiere. Y hay veces que eso es lo que a nosotros, los seres humanos, nos da miedo, el compromiso. Porque el servir y enseñar a servir requiere de un compromiso. Y muchas veces no queremos adquirir ese compromiso, no queremos hacernos responsables de ese compromiso. Pero créanme, mis queridos y amados hermanos, que el compromiso, adquirir el compromiso de servir y de enseñar a servir a otros es grandioso. ¿Que requiere de mucho esfuerzo? Claro que sí. ¿Que requiere de sacrificio? Claro que sí. ¿Que requiere de trabajo? Por supuesto que sí.
Ya hemos aprendido en muchos otros estudios anteriormente que la vida cristiana no es fácil, pero es peor vivir sin Cristo. La vida cristiana no es fácil, pero es todo un reto. Hay cosas que van a suceder en nuestras vidas, pero debemos entender que como hijos de Dios no está en nosotros lo que podemos y lo que no podemos hacer, sino que Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas que está pasando en nuestras vidas, y debemos entender eso. Entonces, de la misma manera, entendiendo eso, debemos saber que el servir y enseñar a servir va a ser un reto, no va a ser fácil, requiere trabajo, requiere sacrificio, pero créanme que es una gran bendición en nuestras vidas. Pero sobre todo, estaremos conscientes de que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. No se pongan serios, no se entristezcan. Requiere de un gran esfuerzo y gran sacrificio. No es todo lo que yo digo aquí, créanme que no es que a Gerardo Carrillo se le ocurre, no. Son enseñanzas que podemos ver claramente en la palabra de Dios, la Biblia, nuestro manual de vida. Y créanme que es todo un reto para mí cada vez que yo leo esos estudios, y lo mismo en mi corazón deseo que lo sea para ustedes. No lo que quiero yo que hagan, sino lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros que debemos hacer. Dice, él fue y besó a su padre y a su madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Le dijo, está bien, ve. No es lo que Elías le dijo, ve, haz lo que tengas que hacer. No es un compromiso que estás haciendo conmigo. Al decirle, ve, ¿qué te he hecho yo? No estás haciendo ningún compromiso conmigo. El compromiso que estás haciendo ahora de servir, de aceptar el significado de haberte puesto el manto, no depende de mí ni de lo que yo te estoy diciendo. Es un pacto con Dios, es un compromiso con Dios el que tú estás haciendo. No depende de mí ni de lo que tú estés haciendo. Es un compromiso con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Debemos tener esa vida comprometida con Dios. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. ¿Qué podemos ver aquí en este versículo? Algo muy importante. Los bueyes y el arado con el cual estaba usando para arar, vaya la redundancia, para arar la tierra, era su instrumento de trabajo, a pesar de que tal vez él era una persona que tenía esas tierras, o que su padre Zafat era el dueño de todo eso, pero era su herramienta de trabajo para poder tener o seguir trabajando ahí. ¿Y qué hizo? Los mató los bueyes y con el mismo arado coció la carne. ¿Qué nos enseña eso? Que él estaba plenamente comprometido y que ya no iba a volver a usar ese arado, que ya no iba a necesitar esos bueyes. ¿Por qué? Porque su compromiso con Dios era real. Sabía que su futuro no era seguir arando, sabía que su futuro no era seguir en esa tierra. Su compromiso, al entender su compromiso con Dios, sabía que ya no iba a necesitarlos. Nosotros muchas veces nos aferramos a cosas que de verdad nos están quitando nuestro compromiso con Dios, o nos están separando de nuestra relación con Dios, y nos queremos aferrar a ello, y eso son cosas de este mundo. Lo que podemos ver de aquí de Eliseo, que él se hizo a un lado las cosas que en el momento o tal vez le podían estorbar. Otra cosa, él estaba consciente de que la nueva vida en Cristo Jesús, en seguir las cosas de Dios, en servir a Dios, era lo que tenía que suceder. Nosotros, en el momento que nos recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cambia totalmente. Somos nuevas criaturas, pero muchas veces nos aferramos a las cosas de este mundo y no vemos ese cambio porque nos aferramos a ello. Elías se cortó completamente, se despidió de sus padres, mató a los bueyes, se deshizo de ese arado con el cual iba a ir, porque sabía que su vida iba a ser completamente diferente y que no la iba a necesitar más, esa herramienta. Coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen todos. Compartió con todos los que estaban ahí. ¿Sabe que estaba haciendo una fiesta? Para nosotros venir a la iglesia, y espero que así sea para cada uno de nosotros, el venir a la iglesia, el venir a la casa de Dios es una fiesta. Para mí es un gozo muy grande poder estar en la casa de Dios. Para mí, como hijo de Dios, como creyente, es una gran bendición poder estar en la casa de Dios. Poder verlos a ustedes con esa ansia, con ese ánimo,
con las ganas de aprender de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de fortalecerse de la palabra de Dios. Entonces es necesario estar aquí. Él se estaba despidiendo, hizo una fiesta diciendo: yo voy a servir a Dios, no voy a necesitar nada de esto, mi vida ahora pertenece a Dios. Y qué bueno y qué bonito que es sentir eso. Es maravilloso poder sentir y poder hablar con las personas. Hoy, cuando le invitan a algún lado, usted puede claramente decir: no, yo soy un hombre de Dios. Y créame, al principio, o si no lo ha practicado, tal vez le da vergüenza, tiene problemas o no siente la capacidad de poder responder a las personas de lo que le vayan a criticar, porque nos van a tachar de lo que sea. Yo me imagino que algunas personas no estuvieron de acuerdo con lo que pasó con Eliseo o lo que Eliseo estaba haciendo. Tal vez lo estaban tachando y van a reconocer estas palabras: ah, no, eres un loco. Ah, no, eso que vas a hacer, ¿por qué te vas a hacer a eso, a servir a Dios? O no, eres un fanático. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que le pudieron haber dicho las personas que estaban en contra de lo que Eliseo estaba decidiendo o dándose cuenta que tenía que hacer, que era el servir a Dios? Muchas palabras de estas nos las han dicho a nosotros. Si usted ha hablado con las personas de llevar el evangelio, sabemos que esas palabras son las que nos dicen a nosotros. Pero como hijos de Dios, como hombres de Dios, como creyentes, como cristianos, sabemos qué responder. Mucho de ello, de lo que nosotros estamos haciendo, es una idea de nuestro hermano Luis. A lo que se ha hecho es poder darles ciertos estudios desde la otra semana, es para que puedan, como miembros de la iglesia, poder aprender, fortalecerse espiritualmente, porque hay respuestas que debemos saber por las personas que nos van a preguntar, pero si no lo hacemos, no estudiamos, no nos preparamos, nos va a costar mucho trabajo hacerlo. Así es que la idea que tiene nuestro hermano es excelente y esperamos que cada uno de ustedes pueda seguir con eso de los estudios. Bueno, sigamos. Entonces a Eliseo lo criticaron. Él dijo: no, esta vida ya no va a ser, yo no voy a volver, me despedí de mis padres. Y eso a él le ha de haber costado un poco de trabajo, pero a nosotros en este tiempo nos cuesta mucho más. Hay cosas de este mundo que nos envuelve, hay cosas de este mundo que no queremos dejar, o inclusive decisiones o acciones de nuestra propia naturaleza humana que nos vence a seguir las cosas de Dios, a servir a Dios, a enseñar a servir a otros. Dice: y volvió, tomó un par de bueyes y le dio el pueblo. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué podemos ver aquí? Que él se fue y fue tras Elías. Y no solo que estaba para que Elías le estuviera enseñando cada día lo que tenía que hacer, sino que también le servía. Vamos a ver un ejemplo de lo que es servir, o lo que se pudo llevar en práctica, que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Sí, Marcos 10, 45. Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de ello. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros muchas veces queremos ser servidos, queremos tener todo fácil, pero ¿cómo puede ser posible que nuestro Salvador, el Creador del cielo y de la tierra, el Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no vino para que le sirvieran, sino para ser un servidor, para enseñarnos cómo debemos ser nosotros como creyentes? El servicio es importante en nuestras vidas, enseñar a otros a servir es importante en nuestras vidas como creyentes. Y vemos aquí en Marcos 10, 45 el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas muy importantes que debemos aprender. El creyente sabio anda en busca de un aprendiz para prepararlo. Pero ¿cómo podemos hacer? Primero debemos entender que debemos ser parte del servicio. Debemos servir. Pues si no servimos, ¿cómo podremos enseñar a otros a servir si no estamos siendo de ejemplo? Buscamos a alguien y le decimos: hoy te voy a enseñar a servir, pero si nosotros no estamos sirviendo, ¿cómo podemos enseñarle a alguien a servir? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces debemos aprender a servir, buscar un aprendiz y comenzar a enseñarlo a servir. El número 2, el creyente sabio pone a su aprendiz a prueba desde el primer instante.
Sabemos que hay personas que se dejan llevar solo por sus sentimientos en el momento tal vez que reciben a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le hablamos de la palabra, que el Espíritu Santo mueve su corazón y que tal vez en ese momento se emociona y que simplemente por la emoción dice yo quiero hacer tal cosa o quiero servir. Yo he conocido muchas personas que han dicho yo quiero servir en la iglesia, ahora ni siquiera asisten a la iglesia. Entonces hay que poner a prueba, cuando usted esté enseñando a alguien, tenga que aprender a servir, estemos enseñando a alguien a servir, hay que ponerlo a prueba en ese sentido, para ver si de verdad no tomó la decisión solamente por el momento, la emoción, sino porque verdaderamente Dios puso en su corazón que tiene que servir. Pero hay que guiar a las personas, pero primeramente tenemos que entender que debemos servir, entenderlo nosotros mismos. El creyente sabio observa el carácter de Jesús en el aprendiz. O sea, tiene que tener acciones, su vida, lo que él haga y decida, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser reflejado en nuestro aprendiz, en quien usted haya decidido enseñar. En los siguientes versículos vamos a darnos cuenta de que debemos entrenar con un plan y con un fin en mente. Si no tenemos un plan o no tenemos algo definido, va a ser la enseñanza que a quien escojamos para darle va a ser inútil, porque no la hemos entendido tampoco nosotros. Tenemos un plan, tenemos un fin en mente y eso debe ser transmitido hacia nuestro hermano a quien estemos enseñando a servir. Algo que me pareció muy importante y que casi paso por alto, busquemos Lucas capítulo 9, versículo 62. Como ustedes saben, Eliseo había estado arando con 12 yuntas de bueyes y había gente delante de él y él tenía la última. Cuando escuché la palabra de arar, me acordé de este versículo que dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Elías estaba arando y que pasó todo lo que pasó en este momento que ya vimos, él hubiera volteado atrás y decir, no, ¿cómo yo voy a servir? No, que yo estoy bien aquí, no, yo estoy bien cómodo aquí, no tengo ninguna necesidad de ir a servir. Hubiera sido imposible poder ver las cosas maravillosas que Dios hizo a través de Eliseo. Muchos de nosotros a veces volteamos hacia atrás. Estamos arando a veces en esta vida y volteamos hacia atrás y perdemos la visión completamente de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Volteamos hacia atrás para poder encontrar muchas veces pretexto y no seguir las directrices de Dios en cómo servir. Volteamos hacia atrás o nos aferramos a ese arado, nos aferramos a él por querer seguir en las cosas de este mundo, no lo quemamos, no deshacemos de él. Entonces tengamos mucho cuidado. Cuando estemos en situaciones así que nos impida, que nos esté estorbando a servir o a enseñar a servir, leamos Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser aptos para el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? En servir y enseñar a servir. Vayamos a los siguientes versículos de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán, y tomando entonces Elías el manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti.
antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Voy a dejar hasta aquí la porción bíblica y vamos a hablar de este último versículo que acabo de leer. Dice: ¿qué harían ustedes? Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Eliseo? ¿Qué hubieran pedido si Elías le dijera: pídame lo que quiera? ¿Qué es lo que tú quieres cuando yo me vaya de ti? ¿Qué pedirían ustedes? Tal vez algunos dirían sabiduría, algunos no tan espirituales pedirían dinero, algunos tal vez pedirían ser más altos, más flacos, más gordos, menos gordos, pedirían muchas otras cosas. Y hay cosas increíbles que a nosotros se nos ocurren, que podríamos decir, que pudiéramos pedir a alguien que tuviera la capacidad de poder darnos lo que nosotros quisiéramos. Pero lo que me pareció importante o increíble es lo que Eliseo pidió. Dice: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Algo muy importante para poder entender el por qué le pidió el doble era porque Eliseo era un primogénito. En ese tiempo que estaba Eliseo y Elías, a los hijos primogénitos se les daba la doble porción de la herencia. Por ejemplo, si una familia tenía 3 hijos, la herencia se tenía que repartir, 3 hijos se tenía que repartir entre 4 hijos, porque había una doble porción para el primogénito. Igual así, si fueran 5 se repartía entre 6, si fueran 7 se repartía entre 8, porque el primogénito recibía doble porción. Entonces él era un primogénito y él sabía lo que se daba en ese tiempo a los primogénitos. Lo importante es que él habló aquí y pidió su doble porción, pero estaba pidiendo: doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sabemos que no dependía de Elías, por supuesto que no. No dependía de lo que, a pesar de que él le dijo que quieres, le ofreció, pero no dependía de Elías, sino de lo que Dios le iba a dar a él. Primeramente porque sabía, y era un plan, de que Elías viajara, lo encontrara a él, lo identificara, le pusiera el manto, Eliseo tomara la decisión y Elías, por supuesto, le preguntara eso, pero era todo el plan de Dios. Él sabía que no dependía de Elías darle esa cantidad doble del espíritu que él tenía, porque era de parte de Dios. Entonces eso me pareció muy importante. ¿Qué pedimos nosotros muchas veces? Tenemos la capacidad de nosotros hablar con Dios y muchas veces pedir, pero pedimos cosas equivocadas. Lo que siempre deberíamos de pedir a nuestro Señor Jesucristo cuando estamos orando es la capacidad de poder aprender a servir mejor, la capacidad de poder enseñar a otros a servir. Y eso es muy importante entender. Dios nos da muchas cosas, pero muchas veces pedimos cosas equivocadas. Debemos tener cuidado con lo que pedimos, porque muchas veces lo que nosotros pedimos nos destruye. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, y eso sería una buena opción cuando estemos orando. Pedir, aprender a servir mejor, pedir, aprender a ser buenos guiadores a otras personas, poder encontrar aprendices para que sigan sirviendo en la obra de Dios, que eso es muy importante. Y créame que en estos tiempos es muy difícil poder servir, en estos tiempos es muy difícil encontrar a personas que quieran servir. Podemos darnos cuenta que en la iglesia hay muchas necesidades, pero hay pocos obreros que quieren ayudar, a trabajar, a servir en la obra de Dios. Como nosotros, como hijos de Dios, ese debe ser nuestro reto, servir y encontrar a quien pueda servir. ¿Cómo debemos poner en práctica o qué debemos darnos cuenta durante la semana? Debemos evaluar, hacer un inventario en nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestra fe, y darnos cuenta si estamos siendo capacitados o si estamos capacitados para enseñar a otros o capacitar a otros. Debemos orar pidiéndole a Dios que nos muestre nuestras fortalezas y debilidades. Igualmente, si estamos enseñando a alguien, poder enseñar sus fortalezas y debilidades a esa persona de una manera correcta, como Dios lo haría, como nuestro Señor Jesucristo lo haría. Debemos entrenar a otros por el futuro de la iglesia. No podemos pensar que las personas van a adivinar o que simplemente se les ocurra un día: yo quiero servir.
aunque a veces sucede así, Dios habla a nuestros corazones, habla a muchas personas y así suceden muchas cosas, pero no debemos esperar solo en ello, debemos estar conscientes que debe haber líderes en el futuro de la iglesia. Si no, ¿qué sería de la iglesia si no hubiera personas que se les enseñe a servir? Debemos identificar a los creyentes o personas, hermanos, miembros de la iglesia, que veamos ciertas capacidades en ellos para poder seguir fortaleciendo esas capacidades, que puedan encontrar el área en la que ellos puedan servir. Todos hemos aprendido de alguien. Esa es la manera de aprender en nuestras vidas. No venimos sabiendo todo. Siempre tenemos que aprender algo. Pero el aprender, el servir a Dios es increíble, es maravilloso. Entonces, que nuestro reto sea poder encontrar un aprendiz, poder encontrar un discípulo, y si no estamos sirviendo, entonces ese debe ser nuestro reto, aprender a servir mejor al Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Es como siempre para mí una gran bendición poder traerles este estudio. La verdad que siempre trato de traer todo resumido, porque la verdad que es bastante material, pero espero que, la verdad que es una gran bendición poder tener grabado esto. Usted puede volverlo a escuchar, palabras que no haya entendido, volverlas a repasar y poder bajar el estudio por medio de PDF y seguir repasándolo. Aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria se les da un folleto y ellos pueden ir repasando, los hermanos. Quienes ustedes nos estén viendo detrás de la pantalla, pueden venir. Están ustedes bienvenidos. A nuestros hermanos, vengan, asistan. Recuerden que ya estamos de manera presencial todos los miércoles a las 6 de la tarde, compartiendo un tiempo de compañerismo, pero aprendiendo, lo más importante, aprendiendo de la palabra de Dios. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.